Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy hablamos de transicionados al protestantismo y tenemos la escritura en la primera carta de Juan Apóstol. Así que vamos a tener la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, el versículo 5. Aleluya. Así dice la escritura en la primera carta de Juan Apóstol, en el capítulo 4, versículo 5, en el nombre de Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y escuche esto: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Muy amable. Aleluya. Así que hoy quiero ver si puedo hacer esta predicación en dos entregas. Hoy y el próximo domingo, porque quiero hablarles en noviembre de la familia, quiero hablarles acerca del legado. Pero hoy hablando de transicionados al protestantismo, porque necesitamos hacer una transición desde la religión a Cristo. Pero el concepto del movimiento protestante, que justamente ustedes saben, que eso lo hemos conversado antes, que es como el llamarnos protestantes en su momento fue como una forma de menospreciar, aunque la idea originaria no fue ser cabeza caliente, ni revolucionario, ni revoltoso, sino reformadores. Pero de alguna manera, entonces utilizaron el concepto para referirse a los que alborotan, y ese concepto ya lo habíamos escuchado al principio, cuando la iglesia apostólica se movía llevando la palabra, donde quiera que llegaban alborotaban. Y entonces ese concepto de protestante luce como alguien que hace una huelga, que quema una goma. En el concepto estricto, usted puede verlo similar. No el que quemó la goma en la calle, sino alguien que hizo una explosión dentro de la religión y que produjo cierto impacto en ese momento en todas las áreas, incluyendo las áreas del conocimiento. Debería ser reformadores, pero reforma protestante. Y la reforma protestante, justamente para su manifestación el 31 de octubre, tiene consigo ciertas distracciones. Primero, la primera distracción es el Día de las Brujas o de Halloween, que justamente es ese día. Entonces, mientras nosotros, porque nosotros estamos celebrando a Cristo,
y estamos tratando de reconocer un movimiento que nos parió a nosotros, que nos dio a luz, y que no deberíamos olvidarlo para no caer de nuevo en lo que vivimos antes y vivió la humanidad antes, en lo que se conoció como el medioevo, que precedió a lo que se conoce como el renacentismo, ¿no? El renacer de las artes, de la ciencia y la libertad de expresión en Europa y el mundo, porque el mundo entero fue arropado. Entonces, se distrae porque a la iglesia, hay iglesias que con toda facilidad en otros países y quizá en el nuestro celebran el Día de las Brujas. Qué interesante, ¿eh? Que debemos celebrar a Cristo, y ustedes conocen ese concepto. Bueno, el mundo se distrae ese día haciendo celebraciones seguidas de dos celebraciones, si se quiere, que la religión instituyó, que es la celebración a los santos, 1 de noviembre, y la celebración a la muerte, el día 2 de noviembre, o a los muertos. Mira qué interesante, esas conmemoraciones distraen considerablemente una celebración que trastornó el mundo y que produjo cambios sustanciales en el área del conocimiento, en el área de la ciencia, en la política, en lo social y en lo religioso. Se distrae por esas actividades que son contrarios a lo que las Sagradas Escrituras establece. Porque celebrar el Día de la Bruja es como celebrar un día Satanás. Celebrar a los santos, ya saben que están celebrando a aquellas personas que han sido canonizados por la iglesia y elevados al rango de santo. Mire de dónde nos sacó el Señor. Y celebrando la muerte, y la Sagrada Escritura nos habla que la muerte fue por causa del pecado. Y ya Cristo nos liberó del pecado. No tenemos nada que ver con la muerte. Eso no quiere decir que usted no vaya al cementerio algún momento y limpie la tumba de su familiar. Eso no tiene nada que ver. Yo no estoy diciendo eso aquí en este escenario. Yo estoy diciendo que hay un día que se conmemora, el Día de la Muerte, y esas tres fiestas están ahí, que distraen una conmemoración que el mundo entero debería estar celebrando, que es la revolución que produjo el movimiento protestante. Pero la cuarta distracción es la mayor, porque está aquí, entre nosotros, y es la ignorancia, que es la mayor de las distracciones al movimiento protestante. ¿Cómo vemos la ignorancia? La ignorancia, los expertos dicen que falta de instrucción y de conocimiento. O sea, la mayor distracción al movimiento protestante es la ignorancia, porque falta instrucción y falta conocimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo hace, no necesariamente. A veces porque la iglesia no lo hace, otras veces porque la gente no está interesado en el conocimiento, la ciencia, la revelación de Dios y la Escritura. La gente, cada quien está en lo suyo. Y piensan en Dios, inclusive mucha gente que están sentados en las congregaciones y en esta congregación, piensan en Dios cuando tienen algún problema, alguna situación. Entonces, piensan en Dios. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos estar a la par del conocimiento, de la revelación, de la Escritura, saber quiénes realmente somos. También la ignorancia es carencia del conocimiento general o específico. Conocimiento general es posible, pero muchos de nosotros tenemos el conocimiento general, porque algunos tenemos estudios de grado, de posgrado, y algunos se están metiendo en doctorado o sueñan con eso. Y algunos de los que están ahí sentados tienen 2 y 3 carreras universitarias.
entonces no hay falta de conocimiento general, absolutamente, sino conocimiento específico. Lo que tiene que ver con Dios, con su palabra, con la doctrina y un interés en estar a la par. Fíjese que en la balanza de dos platillos usted tiene que echar de un lado y del otro para que pueda haber equilibrio. Hay gente que tienen varias carreras universitarias y que tienen posgrado que están torcidos, porque tienen demasiado conocimiento de ciencia y poco conocimiento de Dios. Se necesita un equilibrio, de la misma manera que usted necesita tener conocimiento y amor, porque produce de un lado el hecho amor, del otro lado el hecho conocimiento, y no se envanece, porque el conocimiento envanece y el amor edifica. Entonces usted necesita, ¿cómo? De esa misma manera, usted necesita ir a la par. Y creo que también lo estamos enseñando a nuestros hijos. Lo estamos llevando a hacer carreras universitarias, y eso es excelente, pero no lo estamos llevando a conocer a Dios. No van a tener un equilibrio en su vida. Serán ignorantes en conocimiento de Dios, de la palabra y de su revelación. Y esa es la pregunta. ¿Qué legado le dejaré a mis hijos? Pero no se lo voy a contestar hoy, sino en un par de días. La ignorancia se asocia con la falta de identidad. Está muy ligada la ignorancia a la falta de identidad. Mucha gente no sabe quiénes son. Muchos de los que están sentados en las congregaciones tampoco saben cuál es el origen de la congregación donde van. Y algunos están pensando que el origen de nosotros estuvo en la Iglesia Católica, y no es verdad. El origen de la Iglesia de Cristo nació en el corazón de Dios, expresado a través de Cristo en su sacrificio y en su resurrección. Establece la gracia y surge la Iglesia como institución humana en la tierra, pero ya existía en la mente de Dios. Es al revés. La Iglesia Católica es producto de la degeneración de la Iglesia de Cristo, que dejó de ver a Cristo para ver cosas humanas y terrenales. Y entonces usted me va a preguntar, pero hay muchos pastores evangélicos que son católicos. Son peores, porque ignoran la palabra y cobran dinero, igual que lo que produjo de una de las tesis que provocó el movimiento protestante tenía que ver con eso, con decirle a la gente que con dinero alcanzan el cielo, provocan los beneficios de Dios y tendrán una vida mejor en el futuro. Una gran mentira que se ha multiplicado, y hoy en la iglesia volvimos a lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el origen. Estamos peor. Por eso creo que la iglesia necesita como una nueva reforma, donde la gente tenga los ojos abiertos y sepa quién es Dios, por qué sirve a Dios, y razonen el texto sagrado. Pero ¿por qué la gente sigue ese juego? Porque no conoce la palabra, es ignorante en términos de la palabra. Entonces, vamos ahí. Si no conoce su identidad, no conoce su origen, no sabe cuál es su propósito, no sabe cuál es su potencial, no sabe cuál es su destino. Son ignorantes. Cuando mis hijos estaban pequeños, tenían un jueguito que hacía varias preguntas. No sé si ellos ahora lo van a recordar. Pero cuando ellos ganaban, porque la puntuación era más alta, salía celebrando la sabiduría. Pero cuando dándole golpe a la ignorancia como con una mandarria. Fíjese que hoy nosotros pudiéramos estar pensando, yo debo acabar con la ignorancia. No lo estoy diciendo yo, Jesús habló de eso.
Y cuando se habla de protestantismo, se habla de transformación en todo el sentido. En todo el sentido. Yo no sé si usted sabe que la iglesia vivió un tiempo que prohibía ir a las universidades. Yo soy de ese tiempo. Y yo tuve la oportunidad de presidir en la UAS un movimiento de estudiantes cristianos que promovía que la gente se haga profesionales. Y visitábamos iglesias promoviendo eso, contrario a muchos líderes de iglesia que no querían que la gente vaya a la universidad porque eso era como para ignorantes, o sea, en términos del conocimiento de Dios, y que la gente se iba a descarriar allá. Y creo que tenían razón en el sentido de que como la gente no tenía fundamento, que la gente ignoraba quién era en Cristo, cuando llegaba a la UAS se metía en los grupos revolucionarios que ustedes conocen y terminaba negando la iglesia, justamente por eso, porque no había ¿qué? Fundamento. Eran ignorantes con relación al conocimiento. ¿Qué le proponía yo? Que nosotros fuéramos fuertes en el conocimiento, capaces de enfrentar a los profesores de filosofía, de sociología y de biología, que eran nuestros principales enemigos en la universidad. ¿Y cuáles eran las estrategias que teníamos que utilizar para nosotros poder defendernos frente a ellos? ¿Y cuáles eran las posibilidades de nosotros y las posibilidades de ellos? ¿Y qué significaba si nos enfrentábamos a un maestro, como fue mi caso, y al final el maestro podía tomar una decisión con las notas? Mi caso de enfrentamiento se dio, pero no tuvo nada que ver con la nota. De hecho, me interesaba menos en ese momento la nota que glorificar a Dios. Porque el movimiento protestante vino a traer conocimiento. Quiere que la gente vuelva a Cristo, vuelva a la palabra, y que la gente sepa cuál es su posicionamiento. ¿Qué es más fácil? Decirle a la gente, era más fácil en ese tiempo que no estudien, porque si van a la universidad lo van a convencer y van a terminar negando a Cristo. Era más fácil que sentarse con ellos, enseñarles la palabra, para que no sean ignorantes con relación a la fe, sino que puedan defender los principios del reino. Porque no sabían quiénes eran y qué dio origen a una congregación como esta. Lo que quiero decir es que el origen de la libertad, que se conoce como libertad de culto en el occidente, viene producto de ese movimiento revolucionario, de lo que se conoce de forma despectiva, como ahí vienen los protestantes. Por eso cuando la gente llega a las congregaciones debe ser apoyado inclusive con recursos de la iglesia para que la gente se haga bachiller y vaya a la universidad, porque ese era el principio. Pero no solo eso, sino que la gente que no sabe leer y escribir aprendan a leer y escribir, porque de esa manera se acaba con la ignorancia. Aleluya. El día que usted sepa quién es usted se dará cuenta que usted es un servidor, donde puede con su propio recurso bendecir a alguien para que pueda avanzar en el conocimiento, no solo en la salvación. Lo que pasa es que la iglesia ha separado el concepto y nosotros pensamos que solamente vamos a hablar a la gente de salvación. Hay algo más que eso. Y por eso cantamos el corito. ¿Cómo que dice? Estamos en campaña porque hay almas que salvar. ¿Qué es lo que hay que salvar? Almas. Hay más que almas que salvar. Hay que salvar al ser humano completo como Dios lo creó. Y una manera de salvarlo completo es empujarlo para que esa persona llegue a ser aquello que Dios puso en él y lo que Dios ha dicho que puede ser. Y eso lo vieron aquellos que le llamaron protestantes. Vieron eso. Que vieron ignorancia en el mundo, que la primera enemiga, la principal enemiga de Dios, del conocimiento y del crecimiento. ¿Qué significa? Que vamos a menospreciar a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero esas personas aún tienen oportunidad de desarrollar su vida y de tener una vida mejor.
porque bien se le puede poner, antes se llamaba paletera. Y la iglesia puede hacer eso. Usted no tiene, los que tienen más años aquí tienen idea de lo que era una paletera. Lo que quiero era como un pequeño negocio que era móvil y que la gente lo abría en los sitios, lo montaba y lo desmontaba y se lo llevaba para su casa. O sea, la idea es que sí puede apoyar a la gente para que emprenda y viva mejor. Porque no es solo que entre al cielo y sea salvo, sino que tenga una vida digna. Y eso es protestantismo. Aquí hay gente que no son protestantes, porque nada más piensan en ellos. No han aprendido a hacer la diferencia. No han alfabetizado a nadie, ni que le paguen. Y son profesionales. En el protestantismo no hay que pagar para alfabetizar. Aleluya. Porque quiere que la gente viva bien. Y la mejor manera de hacerlo es guiando a la gente a que tenga conocimiento, acabando con la ignorancia en todas las áreas. Oseas vio lo que pasaba en el pueblo de Israel por la visión de Dios y recibe la palabra de Dios, y como profeta llama la atención del pueblo y le dice, Oseas 4:6, le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ajá. Oiga, el pueblo de Dios, ¿qué le faltó? Conocimiento. Ajá, y no era pueblo de Dios, sí, pero no ponía en práctica el conocimiento. No puso en práctica la ciencia. No se tradujo en obediencia delante de Dios. Y obedecer a Dios es más que rendirse a Él. Tiene que ver con hacer todo aquello que establece la Escritura. Y una de esas es amar al prójimo. Y el origen, el movimiento que dio origen a la iglesia, es un movimiento de servicio. Servicio social comunitario. Donde a la iglesia se le enseña que no pueden ser miembros de la junta de vecinos. No son protestantes. No conocen la revelación de la Escritura. Pero le dicen que pueden botar cosas en la tierra, contaminantes, y que pueden botar basura y que no hay problema. Eso no lo enseña un hijo de Dios, porque hay un pecado contra la naturaleza. ¿Y cómo vamos a servir a una comunidad donde estamos si ni siquiera podemos participar en una reunión porque somos muy santos? Cuénteme a mí. A la ignorancia, ¿eh? Bueno, llamó la atención al pueblo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Me arrepiento hoy. Aleluya. Para que el conocimiento de Dios fluya y que no nos extraviemos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, le dice a los líderes del pueblo de Israel. El sacerdocio era el ministerio principal, uno de los ministerios principales en el antiguo pacto. Hoy las cosas cambiaron, hoy están establecidos los ministerios en la gracia. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice, no solo estaba rechazando al pueblo y a los líderes del pueblo, sino estaba rechazando su descendencia, porque le faltó conocimiento. Y si el padre no tiene conocimiento, ¿qué le va a enseñar a los hijos? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Que hablara de la palabra cuando va en camino con los hijos, en camino al trabajo, hoy camino a la escuela. Que le hablemos de la palabra, pero que le hablemos de la palabra práctica. Papi, ten amarillo. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Salimos tarde. Y me fui en amarillo, me fui en rojo, me fui en de todo. No le enseñé la Biblia. Porque debí decirle, vamos a salir temprano. Y no se olvidan mis hijos de mí lo que es salir temprano. Yo lo llevo
si ustedes salen temprano. Si ustedes no salen temprano, no cuenten conmigo. Que yo no voy a inventarme excusa en la entrada de la escuela para que ustedes entren. Olvídense de eso. Enseñarle la palabra en el camino. Que lo escriba en las entradas de la casa. Pero ¿qué van a poner en la entrada de su casa? Si ignoran la palabra, si ignoran la revelación, si ignoran la ley de Dios, el conocimiento de Dios, entonces ambos perdidos. Recuerden que había una expresión en Israel que decía: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Pero luego cambian la cosa y dice: todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Pero observe que muchos de los hijos de los creyentes no permanecen. Y las razones no siempre la tienen los padres, no siempre, pero en muchos casos sí. Porque ellos ignoraron ciertas cosas y no pudieron darle la palabra apropiada. Entonces se perdió el pueblo por falta de conocimiento. Se perdieron los hijos, se perdieron los padres, se perdieron los hijos, porque ellos enseñaron lo incorrecto. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Mientras más altos eran, más grandes eran, mientras más conocimiento aparentemente tenían en términos general, más pecadores se volvieron. Se hincharon, soberbia, se independizaron de Dios. Porque si usted no conoce a Dios, usted termina independiente de Él. Porque hay una manera de usted estar ligado a Dios. Y es que usted lo conozca. Si usted no lo conoce, usted no puede servirle. Necesita involucrarse. Usted no sabe que usted sirve a Dios igual que cuando aplaude, cuando ayuda a alguien a que se desarrolle. Cuando le da idea a alguien o cuando pone su recurso en la mano de alguien que va a sostener su familia con eso. La iglesia no entendió eso. Qué tan bueno reunirnos hoy, aplaudir y gozarnos, pero de esa misma manera es súper bueno que aquella gente que no se pudieron desarrollar, se puedan desarrollar. Ambas son de las manos. Ahora, la ignorancia hizo que el pueblo se perdiera y los descendientes también. Conforme a su grandeza, así pecaron. También yo cambiaré su honra en afrenta, le dice el profeta. Pero el castigo de la ignorancia mayor es expresado por el mismo Cristo en un texto bíblico que todo dominicano debería saberse. Y si no se lo sabe, es ignorante con relación a los símbolos patrios. Así que hoy, hasta los inconversos que están aquí, alguna vez vieron el escudo de la República Dominicana. Y dice ahí lo que dice Jesús en Juan, evangelista Juan 8:32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y esa es la razón por qué hay mucha gente en las iglesias atados, porque no han transicionado todavía de la religión, porque no conocen a Cristo, que es la verdad. Pero Cristo no solamente estaba hablando de la verdad absoluta, que es Él. Cristo estaba hablando de la verdad en su contexto, que produce luz en la gente, en términos de conocimiento, de ciencia. Los ignorantes, aquellos que no abren el corazón al conocimiento,
o que ellos tienen el conocimiento, pero no saben que su conocimiento no se gasta, sino que se fija en ellos cuando lo comparten. No así como los maestros que entran en competencia con sus alumnos o sus estudiantes, pensando que cuando son egresados, entonces van a competir con ellos en el mercado. Ignorantes. Los líderes de iglesia que tienen temor a que la gente conozca a Dios porque lo van a sustituir. Eso es lo que queremos, que haya alguien que nos sustituya. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que queremos, eso es lo que establece la palabra, esa es la verdad. Que alguien haga lo que yo estoy haciendo y que yo pueda moverme a otro sitio a hacer lo que hago aquí. Y que igual la gente se identifique con Cristo, que fue el que murió en la cruz. No con el pastor, que es un predicador, sino con la palabra, con la revelación. Y que el fundamento está en Cristo. Entonces el ignorante, ¿qué hace? Impide el crecimiento de los demás. Y no se desarrolla. Y la gente no es promovido por ignorancia. Porque usted será promovido cuando usted encuentre a alguien que lo entrene para que haga lo que usted está haciendo. Pero a veces estamos tan aferrados a la posición en el trabajo, que aunque la empresa no es de nosotros, no queremos que asciendan a las otras personas. Y pareciera como si le pagáramos nosotros, porque tampoco queremos que le hagan aumento. Dios santo. Y la empresa no es suya. ¿Y cuál es el problema? Y sobró dinero en educación y los maestros mendigando. Pero por Dios, ¿hacia dónde vamos? Así no. Aleluya. Conocerá la verdad y la verdad lo liberará. Y usted se pregunta, ¿por qué hay gente esclavo en las iglesias? Porque no conocen a Cristo. Cierran su corazón. Prefieren estar en la religión porque la religión lo acomoda. Porque nos han enseñado en la religión que tenemos que apagar la ira de Dios. Y una manera de apagar la ira de Dios es estar donde la gente que está bien con Dios. Están equivocados. La palabra lo que nos enseña es que Dios nos ama y que debemos venir a Él por amor. Y servirle por amor. Tenemos que ser transicionados de la religión. Y eso ni hablar en los puntos doctrinales que tenemos que transicionar. Pero para eso tenemos que abrir el corazón a Dios para que Él haga el trabajo en nosotros. Y todavía hay gente, y pueden estar aquí sentados todavía, y se están preguntando, ¿estoy yo en la iglesia correcta? ¿Cuál es la iglesia correcta? ¿Estoy yo en la verdad? Justamente la ignorancia hace eso. Cristo es el Salvador del mundo, y Él es el Salvador. Y la gente no se salva porque venga de una religión a otra. La gente salva cuando recibe a Cristo. Así que si usted cree que por estar sentado aquí va a ser salvo, usted está batiendo de FAO. Transicione a Cristo, porque Él es el Salvador. La religión nos engañó y nosotros, ¿qué hicimos? Salimos corriendo y nos metimos en otra religión. No es así. Tiene que dar el paso a Cristo. Porque de religión a religión usted no logra nada. Dios no está airado con usted, ni Dios lo anda persiguiendo a usted. No, a usted lo persigue su propio pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Al malo lo mata su maldad. ¿Ok? Y el impío huye sin que nadie lo persiga. No se sabe a qué le corre, pero corre. Y el justo está confiado como el rey de la selva. Eso es lo que dice la Escritura. Está confiado como un león. ¿Por qué confía? Confía en Dios. Sabe que Él es el perdonador de sus pecados. Sabe que le pertenece al Señor y que no le teme a nada, porque todo lo que le pase a Él obrará para bien. Y si se muere
con la muerte no se termina todo, porque con la muerte comienza lo bueno. Eso no quiere decir que usted se quiera morir. Ahora, si usted se quiere morir, tampoco tenemos problema. Pero le aconsejo que no se adelante, que espere su momento, cuando Dios lo decida. Aleluya. Aleluya. Pero el día que llegue, fiesta. Porque comienza lo bueno. Comienza lo mejor, porque estamos viviendo en Cristo, que es una bendición. El conocimiento de la verdad traerá liberación en la vida de la gente. La verdad, el conocimiento, la ciencia, la revelación, acabar con la ignorancia, Cristo en esencia, que es la verdad absoluta, pero todo aquello que tiene que ver con conocimiento va a liberar a la gente. Porque la falta del conocimiento no deja que la gente avance. Hay gente que tiene recursos y no lo saben administrar. Necesitan conocimiento, ¿cómo lo administro? Hay gente que recibieron fortuna de sus padres y terminaron en pobre. Cristo nos dio la palabra. Necesitan que conocimiento, ciencia, aprender a administrar lo que ganan. Hay gente que siempre están en deuda, son ignorantes. ¿Por qué? Porque no hacen un presupuesto para administrarse. Ese es el movimiento protestante. Es abrirle los ojos a la gente, es enseñar a la gente, que la gente crezca. Esa es la iglesia de Cristo. Yo no sé dónde usted está ni qué usted anda buscando. Posiblemente esté en el lugar equivocado. Pero enderécese y déle un chance a Dios en su vida y las cosas cambiarán. Porque la iglesia no fue diseñada para ser como la azada. La azada es un instrumento de hierbar que se usa en el sur. Hay en algunos sitios que se usa la mocha, que es para allá, pero hay uno que es para acá. No es el diseño de Dios. Dios no tiene necesidad de ningún bien. Y Abraham dice que él se provee a sí mismo lo que necesita. La gente tiene necesidad y nosotros estamos llamados a bendecir a la gente. Aleluya. Ahora, la reforma protestante tiene una idea que se ha sacado de contexto. Y se hizo, no solamente lo hacemos hoy nosotros, sino que lo hicieron en ese momento. Esto es lo que andan buscando problemas, esto es lo que andan buscando es el control de la iglesia. Y todavía hoy, usted escucha a alguna gente, políticos y periodistas diciendo, oh, y vamos a poner la iglesia en manos de Lutero. Ajá. Pero en la mano de Lutero era la que tenía que estar, porque él era el que tenía la luz de Dios y el conocimiento. ¿Qué fue lo que hizo el faraón de Egipto cuando José fue y le llevó la revelación? ¿Ah? ¿Qué le dice José? Lo que tú tienes que hacer es esto, tú tienes que crear un engranaje en la que los días de bendición, de abundancia, esa cosecha se guarde. Oiga, le quiere dar cátedra a muchísimos evangélicos que andan, yo soy evangélico, ¿ah? Pero administran mal, le deben a todo el mundo, han engañado a muchísima gente, no son nada, no. ¿Qué? No saben administrarse. Eso es lo que le pasa. Y los hijos de Dios son libres, nada lo ata. Y eso no significa que yo no tenga una deuda que en un momento me atrase, eso es otra cosa diferente. José le dijo al faraón qué era lo que tenía que hacer. Le dijo que almacenara y que administrara bien para que cuando vengan los de la vaca flaca, entonces haya suficiente. Y hay algunos creyentes que perdieron la vergüenza hace mucho. Y le pidieron a Dios que le diera y lo gastaron el mismo día. El día siguiente vuelve y le piden a Dios. Y Él le dio para una semana. La gente dice que francachela. De restaurante en restaurante y de lujo en lujo. Y la mujer, mi amor, cámbiame los muebles. Algún día será. Entonces le dice,
Y entonces cuando él le aconseja al faraón, el faraón le dice, pero ese hombre es tú. ¿En manos de quién era que tenía que estar la iglesia? En manos de aquel que Dios había transformado. Era en Lutero, él era que tenía que tomar la rienda. Si hubiera tomado la rienda, el mundo fuera diferente hoy. Pero hubo resistencia y entonces por eso surge el movimiento de reforma protestante. Al final, usted dice, ¿qué quería Dios? Dios quería que saliera. Quería que saliera. Sal de ahí, pueblo mío, no toque lo inmundo y yo lo recibiré. Quería que saliera. Y que saliera a promover principios, valores. Que saliera a enseñar a la gente a convivir juntos. Que enseñara a la gente a servir. Que la gente fuera educada. Que la gente se desarrollara en ciencia. Eso salió a promover. Regresar o llevar a la iglesia como institución a los evangelios, a la salvación, que oferten salvación por los medios correctos. Y los medios correctos es por la gracia, por medio de la Escritura, que solamente Cristo salva a través de la fe, con un propósito, para que la gloria siempre sea del Altísimo, y guiar a los creyentes al conocimiento de la palabra revelada, para que puedan conocer a Dios, quien merece toda gloria, y al único a quien hay que adorar, servir y doblar todas rodillas. Así que cuando usted adora a alguien que no es Dios, usted no está haciendo honor al protestantismo, está en ignorancia. Cuando usted cree que el pastor la puede salvar o puede hacer alguna obra maravillosa en su vida, usted está retrocediendo a la religión y negando a Cristo, porque Él es el Salvador. Eso no significa que no respete al pastor. Eso es otra cosa. Pero venerar, oye, ¿a quién fue que le pusieron ramas? No fue a Cristo. ¡Hosana! ¡Hosana Rey! Fue a Cristo. Él es merecedor de la gloria. El hombre natural no está en capacidad de dirigir ni administrar las cosas sagradas. Por eso la iglesia debió estar en manos de Lutero. Porque los que están en administración de la iglesia tradicional son naturales y no perciben las cosas que son de Dios. Y por eso surge el movimiento protestante. ¿Qué dice el apóstol Juan cuando escribe en su capítulo 4? Leímos en el contexto para no usar la escritura como pretexto y llegar al texto que queremos analizar y que nuestros ojos puedan abrirse, porque necesitamos ser transicionados al protestantismo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Creo que está en discusión, todavía está en discusión en la iglesia qué significa amar a Dios y amar al prójimo. Todavía está en discusión, Y eso lo podemos analizar en su momento. Porque amar al prójimo no es darle un beso y un abrazo en la iglesia. Eso es parte de, pero es más que eso. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Realmente quiero entrarme con ustedes para poder, en esta introducción, ver si podemos el próximo domingo avanzar un poquitito más en la predicación.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es interesante porque hay algunas preguntas que tienen los creyentes en las iglesias porque no han transicionado al protestantismo, todavía están en la religión, no han entendido, no han transicionado a Cristo. Por eso creen que Cristo muere toda la Semana Santa. Por eso creen que la religión salva. Por eso la gente se pregunta en las iglesias, ¿quién sabe quién está salvo? La gente se lo está preguntando. Todavía están en la religión, no han pasado a Cristo. El servir a Cristo da seguridad. Da seguridad. El verdadero amor echa fuera el temor. Aleluya. La gente cree que se gana la salvación. Por eso hay una canción por ahí que dice, si la llego a ganar. Porque la gente cree que se la gana. Y esa es la religión. Se la van a ganar, ¿qué? Ahora se está enseñando en las iglesias protestantes, en algunas evangélicas si se quiere, que usted se la gana el que más aporta, por ejemplo. Pero hay gente que dice que el que más favores haga. Eso es ignorancia. La salvación es un regalo de Dios. Y el apóstol Pablo habla bien claro cuando escribe a los Efesios. Y no por obra. No por obra. Para que nadie crea que merece la salvación. Para que nadie se gloríe. ¿Qué significa? Que yo soy salvo y tengo malas obras. Espera un momento. Se supone que si yo soy salvo, yo debo decirlo. Y la mejor manera de decirlo es por medio de mi conducta. Hay 3 áreas donde yo digo que soy salvo. Por medio de lo que yo pienso, de lo que yo digo y de lo que yo hago. Por eso hay inconversos que dicen que algunos de nuestros hermanos no son nada, porque dicen cosas que no deberían decir y hacen cosas que no deberían decir. Ellos tienen razón en lo que plantean, pero en términos general hay gente que Dios está trabajando en ellos, está trabajando en todos nosotros todavía y no hemos llegado a la perfección, pero hay que estar claro que hay áreas que hay que trabajar. Aleluya. Pero la salvación es un regalo. Que la salvación no se gana. Tampoco es verdad que cada vez que alguien se arrepiente ganó la salvación. Y eso se enseña en la iglesia, mire, a 3 por chele. Por eso le dicen a la gente que pierden la salvación y que la ganan porque no han entendido el texto sagrado. No lo han entendido. Y la gente todavía anda diciendo que cuando mueren es que se decide si son salvos o no. Eso no es Biblia. Eso es religión. Lo que la Escritura establece es otra cosa. Vaya conmigo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es nacer de Dios? Hay 3 conceptos en la Escritura que se refieren, son sinónimos en la palabra. Nacer de Dios, nacer del Espíritu y regeneración. Son sinónimos en la Biblia. Y se refiere a la misma cosa. Cuando el Señor habla con Nicodemo, Él le dice que es necesario que Él nazca de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Él no le dijo, tú tienes que nacer de nuevo por tus propios medios. Él no le dijo eso, porque eso es imposible. Y Él buscó una alternativa natural, y Él dice, yo tengo que volver al vientre de mi madre y nacer. Absolutamente. Él estaba muy viejo, y usted no sabe ya si su mamá se había muerto. Mire qué lío. No, es otra cosa. Es que el Espíritu de Dios transforme tu espíritu.
y que tú tengas la simiente de Dios, que después que tú tienes la simiente de Dios, tú no puedes pecar, porque tú eres nacido de Dios. No puedes permanecer en el pecado. Entonces, transicionados por el protestantismo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y el mundo es el engranaje administrado y operado por el infierno que administra el sistema. Y si usted tiene la simiente de Dios, usted es un vencedor. No por sus méritos, sino por los méritos del Salvador. Y eso se observa en la justificación. Yo soy declarado libre de culpas, no por algún mérito que el Señor encontró en mí, sino por los méritos de Cristo, que por la fe soy justificado. Tenemos que transicionar. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos enseñado? Religión. ¿Qué le hemos enseñado a la gente? Que la gente si pecó perdió su salvación y que no tiene ninguna relación con Dios y que cada vez que se arrepiente gana la salvación. ¿Y eso es lo que establece la Escritura? Eso no es lo que establece la Escritura. Dice que si tú eres nacido de Dios, tú vences al mundo. Eso es lo que establece. Y eso era uno de los puntos interesantes de discusión, o la tesis estaba basado en eso. En que la salvación se obtiene por gracia, como regalo de Dios, y que tú necesitas tener fe para poder recibir ese regalo. Solo la fe. Que no se vende ni se compra, porque la salvación no se lleva a mercado libre. ¿Qué es lo que establece la Escritura? Que mucha gente que está sentado en la iglesia no están salvos, porque no se han arrepentido, se están engañando a ellos mismos. Aleluya. ¿Necesitan qué cosa? Conocer a Dios, arrepentirse, para recibir el regalo de la salvación, y por eso se van al mundo, por eso se ofenden de cualquier cosa, por eso andan corriendo en el mundo. Son ignorantes con relación a la verdad, no permanecen. El que es nacido de Dios vence, permanece. Nadie podrá moverlo. No se va, no anda corriendo, porque es el impío el que corre sin que nadie lo persiga. Tenemos que ser transicionados por la Escritura para llegar a Cristo, que nuestros ojos se abran, para entender la revelación. Hay gente que está enseñando catolicismo en la iglesia protestante, porque vienen con ese modelo y no han transicionado todavía. Llegan a ser maestros, líderes de iglesia y no aterrizan a la palabra. Eso no es protestantismo, eso no es evangelio. Lo que le está enseñando el apóstol Juan es que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Pero hay que nacer de Dios. Y usted no va a permanecer en la iglesia si usted no es salvo. Y no va a durar mucho tiempo engañándose a usted mismo. Un día se va a cansar de la religión. ¿Y cómo se manifiesta el cansancio a la religión? Por medio de la conducta. Búsquelo ahí. Maltratará a sus hijos, maltratará su relación a la esposa, no será responsable en la relación de parejas, no será responsable en la compañía donde trabaja, no tratará dignamente a la gente. Entonces, la conducta, habla como impío, ni siquiera se avergüenzan. Eso se va a manifestar. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Y la iglesia está llamada a vencer al infierno, porque ya Cristo lo venció y le entregó la victoria. Y por eso la Escritura dice que las puertas del infierno no prevalecen en la iglesia, ni contra la iglesia. Tengo que concluir hoy para poder vernos el domingo.
El protestantismo era símbolo de progreso. ¿Por qué? Porque eso es Cristo, símbolo de progreso. ¿Qué? ¿Todo el mundo va a ser rico en la iglesia? Es una mentira, eso no lo enseña la Biblia. El Señor ama a los pobres y a los ricos. Y no hay que ser rico para servir a Dios. Ni usted está aquí para que le den riqueza, usted está aquí para que le den la salvación. Y eso es lo que regala Cristo. Ahora, si usted llega a tener dinero, usted no debería dejar de servir a Dios por eso. Y algunos que tienen dinero no vienen a la iglesia porque a la iglesia le gusta andar a traer los ricos. Y ellos le tienen miedo. Y dejan de servir a Cristo y de buscar a Cristo por buscar a los ricos. Y eso es buscar como una... Es como buscar en la tierra ciertos niveles de seguridad. Pero la seguridad de nosotros viene de Dios. Aleluya. Es progreso en la relación con Dios. Progreso en conocimiento. Progreso en servicio. Y aquí tenemos que admitir que nos falta mucho. Una iglesia servidora es una iglesia que está pendiente de la comunidad y de la gente que tiene necesidad, cual fuere la necesidad. Una iglesia que transiciona, un creyente que transiciona, aprende a administrar sus recursos, se prepara y está en capacidad de competir de manera correcta. Ustedes saben que existe la competencia desleal, que un hijo de Dios nunca debe entrar en eso. Dañar a los otros para ellos subir. Dañar el testimonio de las otras gente para que lo eleven a ellos. Eso es otra cosa. Competir es cuando usted esté en capacidad de responder a las demandas. Y que entre todos los que están alrededor suyo lo evalúan y deciden por usted. Porque usted está en capacidad de hacerlo mejor que los otros. No así aquellos que saben que no están en capacidad de competir, pero se molestan tanto por el ascenso de los otros que renuncian y se van corriendo porque no toleran el crecimiento de las otras personas. Y eso es ser hijo de Dios. Necesitamos ser transicionados. Aleluya. Señor, gracias en el día de hoy. Honor y gloria a tu nombre. Tú eres poderoso para obrar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte y servirte. Que nuestro fundamento esté en ti, en la roca inconmovible, y que nada ni nadie nos mueva de ti, sino que estemos arraigados y cimentados en los principios. Que no te neguemos a ti, sino que neguemos la religión y que nos neguemos a nosotros mismos, para que haya más de ti y menos de nosotros. Honor y gloria a tu nombre, Señor. Gracias en el día de hoy. Bendiciones y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.